Entonces, continuando con los ejemplos de mecánica de fluidos 2, ¿verdad? Ahorita analizamos puros chorros de agua sobre objetos estacionarios. Claro, también nosotros vimos que calculamos los valores de las reacciones para mantener estacionario ese objeto. Pero pues el fluido no nada más circula de esa forma, ¿verdad? El fluido circula normalmente pues a través de las tuberías. Y entonces nosotros necesitamos ahora saber si en esta parte de tubería que tenemos aquí, ¿no? Si el codo a través de la unión que tenemos entre los tubos, pues va a aguantar, ¿verdad?, el trabajo que va a realizar. Entonces nosotros vemos que tenemos codos roscados, codos soldados, codos también unidos por medio de bridas. Entonces, pues todo eso también se tiene que calcular para saber que pues no va a fallar, ¿verdad?, la soldadura. Si el codo está soldado, no se van a arrancar las cuerdas, ¿verdad?, de nuestro tubo roscado, o los tornillos con que vamos a unir la brida pues van a soportar la fuerza. Entonces, pues es la segunda parte de este análisis, ¿verdad?, fuerzas sobre dobleces en tuberías. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, un codo de 90 grados instalado en la tubería, ¿verdad? Vemos que pues, normalmente siempre traemos ya un caudal constante cuando estamos circulando eso. Y entonces pues nosotros necesitamos, ¿verdad?, calcular esas fuerzas para mantener el equilibrio a ese codo, a esa T, a esa válvula, a esa reducción, a esa ampliación, a esa boquilla, a esa tobera, ¿verdad? Todo lo que ya hemos analizado pues siempre está sometido a esto. Bueno, entonces de ahí tomamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, pues nosotros vemos que este tubo, siempre que tiene este corte, ¿verdad?, es un tubo que pues viene, no tenemos de dónde hasta dónde viene, y igual cuando tiene ese corte, pues también el tubo sigue. Entonces tenemos el análisis de nuestro diagrama de cuerpo libre. Viene la velocidad 1, pero nosotros sabemos que este fluido que está aquí, pues va a encontrar, ¿verdad?, a más fluido acá delante de él. Y entonces, pues se va a generar una fuerza aquí adentro. Sabemos que la fuerza es igual a la presión por el aire, ¿verdad? Un ejemplo que pues nosotros podemos entender es si nosotros vamos, ¿verdad?, por decir en la mañana, y queremos entrar al metro. Entonces, adelante de nosotros, ¿cuántos están? Entonces nosotros empujamos, aplicamos una fuerza y atrás de nosotros aplican otra fuerza, ¿verdad? Así está aquí. Aquí está, ¿verdad? Entonces, la salida, pues tener la velocidad 2. Pero otra vez, para que este chorro de agua salga, pues acá otra vez vuelve a encontrar más fluido, pero ahora en sentido contrario. Ahora, los que están aquí, pues ya no me van a dejar otra vez volver a salir. Entonces, necesitamos checar siempre las direcciones. Ya se dieron cuenta que es muy importante para resolver estos problemas. Entonces, tenemos la velocidad y tenemos la fuerza. La presión que se está generando aquí adentro, ¿ya? Tengo la velocidad, pero ahora la presión que se está generando aquí, en sentido contrario. Nosotros vemos que muchas veces los chorros, ¿verdad?, el fluido, pues sí viene por el sistema de tuberías y descarga a la atmósfera. Bueno, pues si descarga a la atmósfera, pues entonces la presión que encontraría ese chorro de fluido, pues es la presión atmosférica y valdría 0. Pero si ese chorro de agua continúa por la tubería, pues entonces no, aquí adentro hay una presión. Entonces ya suponemos otra vez nuestras reacciones en el eje X, en el eje Y. Tomamos nuestros sentidos, positivo, ¿verdad?, en X, positivo en Y. Volvemos a aplicar nuestra ecuación de fuerza, ¿verdad?
que es la densidad por el caudal por velocidad 2 en x menos la velocidad 1 en x. Pero ahora tenemos que, si nosotros vemos nuestro análisis, la fuerza en x, ¿verdad?, pues es igual a la reacción en x. Acuérdense que esto dice que tiene que estar en equilibrio. Entonces f de x, ¿verdad?, menos rx es igual a 0. Tendríamos sumatoria de fuerzas en x igual a 0. Ecuación de equilibrio. Por eso, si nosotros mandamos a la reacción al otro sentido, por eso está de positiva. Entonces, nosotros, ¿verdad?, tomamos nuestros sentidos y vemos que F1 viene en sentido contrario al que nosotros estamos suponiendo. Entonces, por eso es menos F1. Ya sabemos, ¿verdad? Vemos que la velocidad 2 en x, la velocidad 2 no tiene componente en x, solamente está sobre el eje y. Entonces, velocidad 2 en x, 0. La velocidad 1 en x, ¿verdad? Pues sí, vemos que la velocidad 1 viene en sentido contrario al sentido que nosotros estamos tomando. Entonces, la velocidad 1 en x es menos la velocidad. De aquí tenemos, ¿verdad?, sustituimos fx, en vez de poner fx ponemos la igualdad, rx menos f1, que es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en x, que vale 0, menos velocidad v. Entonces, rx, ya nosotros vemos que f1 es presión por área. Entonces, presión 1, área 1, igual a la densidad por el caudal por la velocidad 1. Este que está restando lo pasamos al otro lado y pasa sumando. Entonces Rx es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 1 más la presión por el área 1. De igual forma, ¿verdad?, tenemos para nuestro eje Y, tenemos la ecuación de fuerza, densidad, caudal, velocidad 2 en Y menos velocidad 1 en Y. También, ¿verdad?, vemos que Fy es igual a R en Y menos F2. ¿Por qué menos? Pues porque nosotros estamos tomando en sentido positivo, hacia arriba, y F2 viene en sentido contrario. Por eso es negativo. Y aquí nosotros podemos ver que la velocidad 2 en Y es positiva, porque la velocidad 2 tiene el mismo sentido que nuestro eje positivo en Y. Y velocidad 1 en Y, pues no, la velocidad 1 no tiene componente en Y, solamente está sobre el eje X. Entonces vale 0. Sustituimos otra vez, ¿verdad?, RY menos F2 aquí en lugar de FY. Y tenemos que es la densidad por el caudal por la velocidad 2 menos 0. Otra vez, ¿verdad?, nos queda que es densidad por caudal por velocidad 2. F2 es presión 2 por área 2, igual a densidad por caudal por velocidad 2. Despejamos el valor de la reacción y entonces este que está restando pasa a sumar. Y ya, entonces tenemos ya nuestras dos ecuaciones otra vez de fuerza cuando pues queremos calcular componentes en las tuberías, para asegurarnos que pues va a estar bien. Muchas veces nosotros vemos que en los codos pues necesitamos hacerle un anclaje, ¿verdad?, para que soporte la fuerza, no dejarla toda sobre las uniones. Y así nosotros vamos a ver que muchas tuberías están fijas, ancladas a algo para poder soportar pues esa fuerza a la que están sometidas. Entonces vamos a empezar a resolver ahora estos ejemplos, ¿verdad?, estos ejemplos para avanzar a la segunda parte de este capítulo.